del Espíritu Santo. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Dios le bendiga. Todo eso así. Que Dios nos alcance en su gracia, que Dios nos ayude. Había un mandato, creo que todos conocen la historia de Jonás, porque cuando éramos niños en la escuelita dominicana nos enseñaban, ¿no?, de esta manera acerca de aquel pez grande que comió aquel hombre, lo tragó, estuvo en el vientre del pez. Hasta hay chiste por ahí, ¿no? Pero que Dios nos alcance de su gracia y nos ayude. Esto le pasó a este hombre, a Jonás, por desobedecer la voz de Dios. La palabra de Dios, usted lo puede estar leyendo por ahí, dice la palabra de Dios que el Señor se manifiesta a Jonás y le dice: ve a aquella ciudad, Nínive, y predica la palabra de Dios, háblale. Y dice que Jonás fue corriendo y le obedeció. No, Jonás fue corriendo y se fue para el otro lado. Bendito Dios, ten misericordia. ¿Qué quiero decir, hermano? Yo soy muy breve en esto. Que muchas veces la desobediencia, hermano, nos trae consecuencias. Muchas veces la desobediencia a quien, a Dios, aquel que nos llamó, aquel que puso ese sentir en nosotros un día para venir a la casa de Dios. Venir, ¿quién es el que pone el sentir si no es el Espíritu Santo de Dios, que nos traiga a su casa para que oigamos su voz, para que oigamos su palabra, que oigamos su consejo? Porque son todos consejos de Dios. Yo siempre digo que son consejos a través de aquellos hombres que han tenido que sufrir, que padecer por desobediente. Estaba pensando ahí en un hombre llamado Saúl, que fue llamado para ser rey, pero en su desobediencia reinó muy poco. Enseguida Dios se retiró de él. Que Dios nos alcance gracia y Dios nos ayude a llevar esta palabra, a compartir la palabra de Dios. Sabe que hoy estaba hablando, el pastor me dice: hermano, va a compartir la palabra. Y hoy le decía a Margarita, yo le ando esquivando, no quiero predicar. Yo le estoy esquivando. Y si el pastor me dice, justo hoy le digo, si el pastor me dice, le voy a decir que no. Ya está como Jonás también, desobediente. Pero que Dios nos alcance de su gracia y que nos ayude, hermano. Hoy estuve un rato, después de tanto tiempo, en la casa de mi hermano Martín, con mi hermana Mercedes, y también mi hermana Mercedes me tiró una palabrita ahí también que tenía que predicar. El pastor me dice para compartir un poquito ahí la palabra de Dios, y yo me sonrío porque ya me estaban advirtiendo el Señor de lo que tenía que hacer. Dios, hermano, nos habla de muchas maneras. Y depende de cada uno de nosotros cómo quiere que Dios le hable. El Señor le dio una instrucción a Jonás, algo tan sencillo, tan fácil: vaya y predique la palabra de Dios, vaya y abre aquella ciudad rebelde. Pero Jonás disparó para el otro lado, corrió para el otro lado, se embarcó y anduvo dando vueltas. Y a veces Dios permite esas vueltitas. A veces Dios permite y nos suelta un poquito la soguita a ver qué hacemos en nuestra desobediencia. Pero Dios, hermano, dice que tenía preparado un pez. Y mientras él andaba por ahí divagando, dice que estaba durmiendo el vaguito por ahí. En la embarcación donde había tomado, se metió abajo, no hizo ningún problema, se escondió. ¿Quién puede esconderse de la presencia de Dios? ¿Quién puede huir de la presencia de Dios? Nadie puede escapar, hermano, cuando hay un llamado de Dios. Por más que usted vaya para aquí, vaya para el otro lado, corre, salte, haga lo que usted quiera. Pero cuando hay un llamado de Dios, Dios de una manera o de otra manera te vas a entender.
que tiene que estar llevando el mensaje de la palabra de Dios. Por ahí muchas veces esta situación no es muy fácil. Estar aquí no es muy fácil. Pero a veces tenemos que compartir simplemente los consejos de Dios. Este hombre fue un desobediente, pero después recapacitó, pero que tuvo que vivir una mala experiencia. Estar adentro de un pez 3 días, 3 noches no habrá sido muy fácil. Dice que le rodeaban las algas, que estaba ahí adentro de ese pez. Pero ahí oró a Dios. En tu problema, en tu aflicción, en tu tristeza, en tu dolor, clama a Él y Él va a responder. Porque Dios es el que responde. A veces Dios nos permite, hermanos, llegar a ciertas situaciones para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado. Dios nos puede estar ayudando, hermanos, hermanas, para predicar, para anunciar que hay un Cristo que viene y viene pronto. Que no callemos, que no callen nuestros labios cuando hay una oportunidad. Hay que hablar de Jesucristo. Porque es triste, hermano, después las consecuencias. Yo en mis primeros tiempos, antes de llegar a los caminos de Dios, algo entendía un poquito de las cosas de Dios. Pero no quería saber nada con las cosas de Dios. Y Dios se encargó de tocar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Padecimos, sufrimos, y sabe que yo sentado ahí en la banca, en la cancha, yo sabía que era todo por mi culpa. Yo sabía que era porque yo era un desobediente. Y yo hablaba con Dios, le digo, pero soy yo, ¿por qué te la agarrás con mis hijos, con mi esposa? Que me enferme yo, que me pasen las cosas a mí. Pero a veces Dios toca lo que más nos duele. Para que nosotros entendamos, comprendamos que hay un Dios que nos llamó, que nos trajo a sus caminos para que anunciemos, para que prediquemos, para que hablemos. Dios nos va a hacer entender, Dios nos va a hacer comprender el plan y el propósito que tiene para con nuestras vidas. Jonás quiso huir de la presencia de Dios. No, ¿qué voy a ir a esa ciudad? Él tenía que ir y predicar la palabra de Dios, tenía que ir y hablar. Después de lo demás se encarga Dios. Usted vaya, predique, dígale. Siempre estoy diciendo, tráigalo a la iglesia, invítelo, que acá hay un Cristo de poder, acá hay un Cristo que sana, acá hay un Cristo que salva, acá hay un Cristo que liberta, que sana al enfermo, que liberta al cautivo. Él está aquí presente, en cada culto Él está para hacer un prodigio, un milagro. Nuestros ojos a veces no lo ven, porque somos bastante corto de vista, pero Él, el que hace el prodigio, Él es el que hace el milagro, Él es el que libertó a Jonás y lo hizo recapacitar en el problema, porque Dios nos hace recapacitar en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en la necesidad, nuestra soledad. Ahí Dios nos hace recapacitar. Él tuvo que recapacitar y creo que habrá estado bastante incómodo, ¿no? No creo que esté adentro del pez caminando y estaría bastante incómodo, dobladito, quizá de costado, pero ahí él reconoció que le había fallado a Dios por su rebeldía, porque él conocía a Dios. Si usted lee todo el pasaje, es una historia muy linda, que después él reconoce, no, yo sabía que tú eres un Dios bonito, yo sabía que tú eres un Dios de misericordia. Yo sabía que si ellos se arrepentían, tú lo ibas a perdonar. Y a veces somos egoístas. No predicamos la palabra de Dios. Aquel que está mal, aquel que anda en la droga, quizá en el alcohol, en la delincuencia, en aquel que estuvo su mismo problema, su misma situación. No le hablamos de Jesucristo, porque nosotros estuvimos ahí. Y somos egoístas. No queremos, hermanos, muchas veces que ese entre. Alabado nuestro Dios. Jonás, hermano, se apesumbró, se enojó. Yo no era esto lo que predicaba. Pero si se arrepiente el pecador, así como un día nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, así como un día Dios nos trajo a sus caminos. ¿Para qué? ¿Para hacernos mal? No, para consolarnos, para fortalecernos, para ayudarnos, para darnos paz, alegría, gozo.
cómo era nuestra vida sin Cristo. Pero alguien nos tuvo que predicar. Así también nosotros debemos predicar. Hablar de este Jesucristo que tiene poder. Que Dios nos ayude, hermanos, hermanas. No soy rebelde, yo soy bastante cabezón. Pero hay que hacer la voluntad de Dios. Lo que de gracia hemos recibido, de gracias tenemos que dar. Si no, vamos a quedar muy panzones. Nosotros comemos y no compartimos nada. No somos medio egoístas en eso. Que Dios nos ayude a llevar la palabra de Dios, a obedecer a Dios, porque Dios es quien nos manda. No necesitamos una carta de recomendación para repartir trataditos, para predicar la palabra de Dios. Ya está esto establecido. El Señor mismo, Jesucristo, dijo: vayan, prediquen el Evangelio a toda criatura y el que creyere. Porque nosotros tenemos que insistir hasta que crean en este Cristo vivo, en este Cristo de poder. Buscar la forma, hermano, para que entienda, para que comprenda el hombre, la mujer. Estamos viviendo en tiempos tan difíciles. Así dice la palabra de Dios, que este pueblo se arrepintió y alcanzó misericordia de Dios. Hay mucho que tenemos que llevar la palabra de Dios, porque quizá se arrepientan de sus malos caminos. Este mundo está tan mal, hermano. Si usted anda en la calle, yo ando todo el día en la calle. Homosexuales, lesbianas, un descontrol feo, mal. Pero esto también nos está advirtiendo que Jesús viene pronto a buscar a su iglesia. Esto nos está advirtiendo para que nosotros anunciemos la palabra de Dios, para que le hablemos, quizás se arrepienten de sus malos caminos. Dice la palabra de Dios que cuando Jonás empezó a predicar, yo leía un poquito ahí la palabra de Dios y mucha gente le oía y se empezó a arrepentir, hasta que llegó al oído del rey. Y al rey le agradó esto y dijo: bueno, todos vamos a ayunar. Hasta los animales no les vamos a dar de comer nada. El rey se vistió, dice, de cilicio. Qué potente y poderosa es la palabra de Dios. Porque iba una orden ahí. No era Jonás, era Dios hablando a través de Jonás. Que Dios nos ayude, hermanos, hermanas. Que podamos unirnos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, de llevar la palabra de Dios, de compartir con los que están afuera. Yo siempre digo: y acá, si usted está acá es porque un día fue predicado. Si usted está acá en el templo, hoy nos están acompañando, no sé, pero seguramente han escuchado la palabra de Dios. Seguramente alguien se acercó, le dijo que hay un Jesús que le ama, que hay un Jesús que pagó un precio en la cruz del Calvario. Seguramente que sí, hermano. Hoy estamos todos aquí porque Dios nos ha traído, para que podamos oír esta palabrita, estos consejos, para que no seamos desobedientes, sino obedientes. Dice la palabra de Dios que hubo un gran obediente, ¿no? ¿Conoce la historia de Jesucristo? De aquel que obedeció, dice que obedeció hasta muerte y muerte de cruz. Que el que vino a esta tierra ya había un plan, un propósito de él, para llevar la palabra de Dios, para entregarse allí en la cruz del Calvario por usted, por mí, porque nosotros ya estábamos en los planes de Dios desde los inicios. Que Dios nos ayude, hermano, hermana, a obedecer, y a veces cuesta obedecer. Pero cuando no obedecemos hay consecuencias. Cuando nosotros no obedecemos, ahí viene Dios a tratar con nosotros. Hace muchos años atrás, Dios, hablando a mi vida, yo estaba en mi casa, en el comedor, estaba ahí acostado, había puesto una frazada en el piso y me acosté ahí. Y viene el Espíritu de Dios y me habla audiblemente al oído, que yo se lo transmití al pastor, porque el Señor le dijo: ve y dile a mi siervo tal y tal cosa. Y había una persona que era muy desobediente, y el pastor estaba orando por esa persona, pero Dios habla a mi vida que yo le diga a él que deje de orar,
porque Él se iba a encargar de tratar con esa persona. Y es triste ver esa persona. Usted dirá, pero Dios, ¿por qué hace esto? Porque a veces somos tan desobedientes, somos tan rebeldes a la palabra de Dios, a los consejos de Dios. Que Dios tenga misericordia, hermano, de nuestras vidas. Por ahí sería lindo que predique el hermano Omar, ¿no? Que iba a traer algo por ahí más alentador. Pero la palabra de Dios son consejos para nuestra vida. La palabra de Dios es refrigerio y vida, hermano, para todo aquel que la quiere recibir. Otro día íbamos arriba del colectivo, creo que íbamos con Martín o con Gustavo Arbeno, no me acuerdo, íbamos para el lado de Cortejarena. Y yo iba meditando arriba del colectivo, y mientras yo meditaba, venía la historia de Elías, cuando oró Elías y tuvo que degollar a aquellos profetas de Baal. Y yo decía, mire, Dios hizo descender fuego, pero los profetas no se dieron cuenta, ninguno se arrepintió, ninguno dijo, yo voy a servir a este Dios potente, a este Dios poderoso, a este Dios que hace descender fuego de lo alto. Por más siervo de Dios y por más profeta y por más predicador, si usted no quiere oír, no va a oír. Si usted no quiere obedecer, va a seguir desobediente. Pero un día se va a tener que presentar delante de Dios. Yo no sé cómo usted quiere que Dios le llame. Dice la palabra de Dios que nos llama con amor, luego nos llama con dolor. Había un muchacho por ahí en Parque Jardín. Un sábado Dios le estaba hablando. Y dice la palabra de Dios que le estaba hablando a él directamente, que se arrepienta. Que Dios le estaba dando una oportunidad, pero él desobedeció. De esa misma noche, ese mismo sábado, salió a delinquir. Allí dice que lo agarraron, le metieron un tiro en la columna. Y hoy está en el hospital de Rodríguez predicando la palabra de Dios en una silla de ruedas. ¿Cómo quiere usted llevar el mensaje? ¿Cómo quiere llevar la palabra de Dios? Obedézcale a Dios. Hónrele a Dios, sírvale a Dios, haga su tiempo para Dios, que no sea incómoda su oración. Ahora que hay tiempo, tómese su momento de oración, sin desprestigiar a los músicos, pero a veces estamos todo el día con la guitarrita y nos olvidamos de tomar una hora de oración, 40 minutos, de consagrarnos para Dios, de buscar el favor de Dios. Pero después vienen las consecuencias y tenemos que estar bastante incómodos orando. Y no solo orando, clamando, llorando en la presencia de Dios. Porque vienen situaciones, vienen momentos difíciles. Que Dios nos ayude, hermano, hermana. Predica la palabra de Dios. No sea rebelde como Jonás. Él, si bien después predicó, se arrepintió, pero tuvo que estar ahí bastante incómodo en el vientre de un pez. La situación, el problema, la circunstancia, nada impida, hermano, hermana, que usted se consagre a Dios, que usted ore a Dios, que usted clame a Él. Si usted quiere que Dios le responda. ¿Y por qué? Porque estaba bien incómodo, porque a veces el problema nos aflige, hay tristeza, hay dolor. Y tenemos que ir sí o sí a la presencia de Dios. Sí o sí tenemos que ir a clamar al Dios vivo, al Dios que hemos creído, el Dios de lo imposible, porque Él lo hace todo posible si usted puede creerle a Dios. Que Dios le bendiga, hermano, hermana. Yo no me voy a extender más, pero creo que es sencilla la prédica. No es sencillo obedecer a Dios en todo. A veces Dios nos puede hablar audiblemente, otra vez se usa a los siervos, a veces usa a los predicadores. Pero cuando uno es rebelde, mira para arriba, mira los ventiladores que cierran, que la puerta, que abren la ventana, que miran para afuera, porque no queremos oír el consejo de Dios. Muchas veces decimos, yo la sé toda, nadie sabe nada acá.
Solo Dios lo sabe todo, solo Dios lo ve todo, Dios conoce nuestras vidas. Vienen los consejos de Dios siempre para nuestras vidas. Depende de nosotros si queremos obedecer o no. Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Hasta aquí nomás, hermanos, la palabra de Dios. Dios le puede estar bendiciendo. La palabra de Dios siempre es una bendición. Los consejos, la palabra de Dios, para que no nos acontezca lo que le aconteció a Jonás. Por ahí hay en casa, no sé dónde andará, pero sé que hay una carta de un muchacho que estaba preso. Y él le escribió esa carta y dice: pronto la ballena me va a vomitar a tierra. Él estaba preso y sabía que en esos días le iban a dar la libertad, entonces le escribió esa carta por ahí y anda. Y cuando yo salga voy a servir a Dios. Todas promesas nomás. Cuando salieron, lo único que hicieron, tomaron, se drogaron, anduvieron buscando mujeres y ahí andan todavía, dando vueltas por ahí. Se olvidaron de las promesas que habrán hecho, porque cuando están privados de la libertad hacen muchas promesas. Están orando todo el día y consagrándose todo el día, pero cuando salen aquí, lo que menos hacen es venir a honrar a Dios. Hermanos, si Dios nos hizo libre, usemos esta libertad no como libertinaje, sino para honrar a Dios, para bendecir a Dios. Así como antes estábamos allí en el mundo, hermano, pero hoy estamos aquí porque Cristo nos trajo a su camino. ¿Cuántas veces hemos estado dentro de ese pez? ¿Cuántas veces, hermano, hemos estado pasando aflicciones, tristezas, dolores? Somos tan frágiles de mente, nos olvidamos enseguida. Ese día que Dios rescató nuestra vida, ese día que cuando estábamos tan mal, tan tristes, tan angustiados, el Señor vino a nuestro encuentro, nos consoló, nos dio fuerza, nos ayudó. ¿Y cuántas promesas hacemos cuando estamos? ¿No? Jonás cumplió por lo menos. Cuando salió, dice que fue y predicó, anunció la palabra de Dios. Pero muchas veces estamos en situaciones que hacemos tantas promesas a Dios y cuando pasó la situación fea, nos olvidamos de Dios. Que Dios nos ayude a honrar a Dios en todo tiempo. Haya tristeza, haya dolor, pero que siempre salga un gloria a Dios, siempre salga un aleluya. Usted puede acercarse al trono de Dios. Usted puede buscar ese confort que hay solamente en Dios, ese consuelo que solamente Dios se lo puede dar. Porque solamente Dios conoce quizás lo que hay en su pensamiento ahora. Lo que usted puede estar pensando. De cuántas situaciones Dios me guardó, Dios me libró. ¿Y ahora qué hago? Hónrele a Dios. Entregue, cumpla, dice la palabra de Dios, sus votos. No haga voto así a la ligera, porque a Dios no le agrada eso. Pero haga un compromiso firme de servir a Dios, de honrar a Dios. ¿De cuánto, hermano, Dios nos ha librado? A veces nosotros nos ponemos a conversar ahí con el hermano Humberto, el hermano Martín. ¿Y de cuánto Dios nos ha librado? A veces Humberto siempre cuenta su historia ahí, porque a veces somos repetitivos, ¿no? Pero dice que él estaba por allí y vino la policía, le amartilló la estaca en la cabeza. Y él hacía poquito había entregado su vida a Cristo. Y él dice que dijo, lo único bueno que hice, entregar mi vida a Cristo. Y se quedó ahí, dice que amartillaron. Y amartillaron ahí, pero las balas no salieron, lo dejaron tirado ahí y se fue la policía. Dios es bueno para con nosotros, hermanos. Dios tiene misericordia de nosotros y no solo de nosotros, de esta humanidad que cada día más y más, hermanos, se vuelcan a hacer el mal. Pero la palabra de Dios se tiene que cumplir, ¿no? Dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Por causa de qué? Por causa de la maldad. Esa maldad que usted la ve en todo lugar. No, pero en mi barrio, en todos los barrios igual. El enemigo ha tomado terreno. Cauteriza las mentes, hacen tantas cosas malas, hermano, y usted la está viendo a plena luz del día. Pero que Dios nos guarde, Dios libre y nosotros prediquemos la palabra de Dios.
Hablemos de Jesucristo simplemente. Invítele a la iglesia, no tenga temor porque el que hace la obra es Dios. Dígale que venga. Hoy se acercó un joven ahí a mi casa y le invité a la iglesia. No estaría mal, le dice que vaya. No va a estar mal, va a estar bien. Bueno, pero hoy justo tengo, no sé, siempre tienen algo para hacer. Pero me dice, mañana por ahí voy, mañana es a las 5. Por ahí viene. Solamente Dios lo sabe, porque Dios es el que va a trabajar. A ese joven estaba en un momento de aflicción, de tristeza, es amigo de Emilio, y estaban ahí en casa y lo agarré solito, lo separé por ahí y le hice confesión de fe y lo entregué a Cristo, y ahora parece que Cristo empezó a trabajar, porque usted entrega las almas a Cristo, y Cristo es el que empieza a trabajar en las vidas, en los corazones. A veces no hace falta que usted le invite, solamente dice, voy a ir a la iglesia. Yo te voy a acompañar. No se canse de hablar de Cristo. Cuéntele su testimonio. Háblele su vida pasada. Y muéstrele con su testimonio que cambió. Porque a veces hay que predicar con el testimonio, ¿eh? No es solo hablar lindo de aquí, después allí afuera, hablamos alguna soncera, decimos cosas que no corresponden, pero que Dios nos ayude. La palabra de Dios nos vuelve vacía. Dios le bendiga, póngase de pie, hermano, hermana, hasta aquí nomás. Dios le pueda estar bendiciendo en este día.